Hola a todos, ¿cómo están? De antemano espero que todos estén muy, pero muy bien. Ese es mi deseo para todos ustedes. Bueno, mi gente, en el día de hoy quiero hablar de un tema muy importante al momento de crear un blog, de generar tráfico hacia nuestro blog, hacia nuestra página web. Quiero hablar del SEO. Quiero más que todo hacer como unas reflexiones del SEO, que es un tema que, mejor dicho, está dando la vuelta al mundo y es un tema que todos vemos que muchos gurús del SEO en YouTube, pues para mí en lo personal, lo han ido como, lo han ido como, quieren hacer como más que enseñar SEO, quieren hacer es como un modelo de negocio a costillas del SEO. Entonces quiero dar mi punto de vista y hacer como alguna reflexión, hacer una reflexión y también quiero dar como unos consejos sobre el SEO. Unos consejos que de pronto no, a mí en lo personal cuando empecé me hubiese gustado que me hubiesen dicho y lo voy a decir de forma esporádica, ¿no? Espero que me entiendan. Bueno, mi gente, antes de seguir en este video, pues te pido el favor que te suscribas al canal y que le des like. Y si gustas, pues si tienes alguna inquietud, alguna duda, estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pues puedes escribir eso en la caja de comentarios y pues lo debatimos entre todos, ¿no? Esa es la idea, como que despejar muchas dudas sobre estos temas y sobre esta cuestión. Bueno, mi gente, lo primero que quiero hacer es una reflexión sobre el SEO. Siempre me he hecho esta pregunta. ¿El SEO es suerte? ¿El SEO es conocimiento? ¿Será que tú, sabiendo SEO, teniendo ya conocimiento SEO, será que tú vas a generar mucho tráfico hacia tu sitio web, a tu blog? Esa es la idea como que yo siempre me he hecho, ¿no? Porque es que hay mucha gente que por lo menos, muchos gurús del SEO que te explican una cosa y a la final lo que te quieren es vender un curso digital, un producto digital. Y eso es como que algo lo que siempre he dudado de eso, ¿no? Cuando yo inicié a escribir mi blog, pues obviamente como no tenía mucho conocimiento, pues buscaba muchos videos y veía muchos gurús del SEO, ¿no? Yo creo que ya todos ustedes pueden saber quiénes son esos gurús del SEO en YouTube. Veía muchos videos técnicos que busca palabras clave, que esta herramienta, que la otra, utiliza esta, utiliza lo otro. Y empecé, ¿no? Empecé a hacerles como que caso, por decirlo así. Y al cabo de 3 meses yo veía que por lo menos hacía lo que ellos me decían y la verdad veía que las vistas no llegaban pero por ningún lado. Las vistas no llegaban pero por ningún lado. Entonces a eso es lo que quiero llevar mi reflexión, ¿no? Muchos gurús de SEO te dicen que busques palabras claves y siempre te ponen ejemplos te muestran en la página principal de Google y te dicen busca esta palabra clave. Google aquí te dice la cantidad de búsquedas que ha tenido en un año, en 6 meses, etcétera, etcétera, etcétera. A veces nos guiamos de eso y pensamos que al cabo de un mes, 2 meses vamos a tener muchas vistas, pero a veces no es así. Porque miren, pónganse a pensar, a veces, por ejemplo, dicen, no, esta palabra clave se buscó el último año, tuvo gran cantidad de volumen de búsqueda de las personas. Pero miren, si ustedes se dan cuenta, el año tiene hasta 12 meses.
De pronto una palabra clave se buscó en los 3 primeros meses, en los 5 primeros meses, y ya hasta ahí. Porque nosotros no controlamos el algoritmo de Google. Nosotros nada más controlamos nuestro contenido. Google hoy puede posicionar una página clave, una palabra clave, perdón, y mañana no, el otro mes sí, el otro mes no, y así, 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 etcétera, 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 etcétera. Así que sí es bueno buscar una palabra clave, pero eso no te va a ayudar a garantizar que tu contenido se haga viral, que tu contenido lo busquen muchas personas en Google. Eso para mí en lo personal tiene otros factores que son más importantes y ya lo explicaré más adelante en este video. Los 2 factores más importantes para generar tráfico gratuito hacia nuestro blog o sitio web. Entonces, mi gente, lo que quiero decir es que para mí en lo personal, esto del SEO más que todo es más suerte que otra cosa. Más suerte que otra cosa y ya seguiré. Y ahora voy a dar mis 2 consejos y yo creo que ahí de pronto voy a dar más la respuesta más suelta. Entonces, mi gente, para mí el SEO es algo de suerte. Eso de que eso es técnico, de que eso es esto y de que vas a posicionar una web así, 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 no. Para mí en lo personal eso no vas a llegar. Si sigues eso, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿no? O puede que, como ya les había dicho, Google es el que controla eso. O puede que sí, ¿no? Puede que buscando ciertas palabras claves en ciertos meses tengas muchísimas vistas. Pero como les digo, ya eso lo controla Google y no sabemos nada. Google cómo controla eso. Entonces, mi gente, aquí voy a dar unos consejos y también voy a aclarar también todas esas respuestas sobre el SEO. Mi primer consejo, amigos, es que antes de subir un blog, lo primero que tienes que hacer es planificar todo tu contenido. Todo, pero todo tu contenido. Ya cuando tú cojas sobre lo que tú vas a hablar, cuando tú coges el nicho de lo que quieres hablar, si quieres hablar de belleza, si quieres hablar de videojuegos, de SEO, de blog, de lo que tú quieras, de motos, de carros. Cuando tú coges tu nicho o tu micro nicho, porque también puede ser un micro nicho, lo primero que tienes para mí en lo personal lo primero que tienes que hacer es planificar todo tu contenido. Yo en lo personal soy de los que pienso que todos los días tienes que subir un artículo, perdón, al blog. Todos los días tienes que subir un artículo. Porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría, cuando ustedes tienen un tema y ustedes mismos pueden hacer una búsqueda en Google, ustedes se dan cuenta que la mayoría de artículos que están posicionados en las primeras páginas, no siempre, pero la gran mayoría siempre son de artículos que se subieron hace 2 años, hace un año, hace 6 meses. Entonces, ¿por qué se da eso, amigo? Porque son blogs que ya están posicionados y que ya tienen tiempo en Google. Aún así, cuando tú de pronto tengas un contenido más actualizado sobre ese tema y lo tengas mejor estructurado, igualmente a veces tú ves que hay artículos que se subieron hace un año y están en las primeras líneas. Eso es porque la gente va subiendo contenido y los contenidos se van posicionando a largo plazo. O bueno, nada más que tú pagues publicidad es la única manera que de pronto lo posiciones instantáneamente. Pero yo parto de la base de que aquí de pronto pues trabajamos esto sin algo de dinero, ¿no? ¿Por qué digo que tienes que publicar un artículo diario? Porque es que la competencia es muy alta.
en cualquier tema, o sea, en cualquier tema, en cualquier nicho que tú escojas, la competencia es muy alta. Imagínense, imagínense ustedes subiendo 2 artículos a la semana. Al mes serían ¿cuánto? 8 artículos. Al mes serían 8 artículos sobre un tema, sobre algún tema específico. Entonces, imagínense, no le van a hacer ni cosquilla a su competencia, o vuelvo y repito, nada más que ustedes paguen publicidad por eso, pero no le van a hacer ningún tipo de cosquilla a su competencia, porque hay gente que ya viene con esos blogs hace 5 años atrás. Imagínense, son gente que tiene ya hasta 1000 artículos, hasta 500 artículos, y imagínense, y si tú te vas a poner a crear 2 artículos por semana, pues creo que vas a caminar muy lento en esto de generar tráfico online, tráfico orgánico gratuito. Vas a caminar muy, pero muy lento. Entonces yo pienso, para mi opinión, yo creo que tienes que subir un artículo diario. Yo todos los días trato de subir un artículo, ¿no? Lo planificas, por lo menos lo puedes planificar por un mes. En un mes crear todo tu contenido. Puedes colocar en un borrador y así ya cuando vayas tú ya directamente a montar tu blog, tu contenido, pues todos los días puedes subir un artículo nuevo. Al cabo de un mes serán 30 artículos, al cabo de 2 meses serán 60, al cabo de 3 meses serán 90, al cabo de 2 meses serán 90 artículos. Supongamos que de esos 90 se posicionen siquiera 5, siendo conservadores, ¿no? Porque puede que se posicionen más. Y si ustedes tienen un buen enlazado interno, si ustedes tienen un muy buen enlazado interno, colocan en sus artículos enlaces que te llevan hacia otros artículos de tu sitio web, pues imagínense, siquiera 5 artículos que se posicionen bien y que tengan buenas vistas, y esos artículos te generan otras vistas hacia tus otros artículos, pues sería genial. Entonces, pues para mí en lo personal ese es como el consejo que doy. Eso es como también, vamos a poner el ejemplo de YouTube. Ustedes abren un canal de YouTube y ustedes suben un video. Ustedes las vistas de ese video las van a ir viendo después al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Estoy hablando de tráfico orgánico, ¿no? Que se entienda. Porque, como les digo, está el tráfico pagado y pues ya eso es otra voz. ¿Por qué? Porque es que en YouTube ¿y por qué digo eso? Que los videos, las vistas, las reproducciones van a empezar durante el próximo mes, 2 meses. O puede que cuentes con la suerte, ¿no? Que en 3 días posiciones un video. También puede pasar, pero las probabilidades son muy pocas. ¿Y por qué pasa eso que al mes, a los 2 meses es que empiezas a tener reproducciones y vistas? Porque es que la competencia también es muy alta. Todos los días están abriendo un canal nuevo. Todos los días están subiendo miles y miles de videos de lo que tú hablas en YouTube. Igualmente en los blogs. Todos los días abren nuevos blogs y todos los días están subiendo miles y miles de artículos a la web, al internet. Entonces la competencia es muy alta. Eso se deja para hace 5 años atrás, que de pronto la competencia era menor, ¿no? Y de pronto los artículos se te podían posicionar en 15 días, en un mes, pero ya la competencia es muy alta, entonces tenemos que tener un poco paciencia y, como les digo, pues pensar más que todo a largo plazo, ¿no? Eso no vayan a pensar que esto viviendo del blog, pues vas a vivir del blog, pues ya, mejor dicho, mensualmente vas a tener unas ganancias y vas a tener libertad financiera y vas a estar en una playita con el portátil, como dicen los gurús del SEO. Entonces hay que hacer una reflexión de eso, y las personas que se piensan dedicar a esto, pues tienen que ser conscientes de esto, ¿no? Que no es fácil y que las ganancias que se obtienen de esto es a largo plazo.
Así que el consejo que le doy es que no dejen tirados sus trabajos por salir a crear un blog y crear contenido y el dinero va a llegar así de fácil. Eso es lo primero que quiero decir. Otra de las cosas, otro consejo que yo doy para generar tráfico orgánico hacia tu sitio blog, así como planificas tu contenido, duras planificando tu contenido para subirlo mensual, eh, así como planificas tu contenido para subirlo diario, perdón, es que esto tampoco nos lo dicen los gurús del SEO, ¿no? Es que lo que tenemos que hacer también antes de crear un blog, antes de subir el contenido a nuestro blog, lo primero que tenemos que hacer es crear una comunidad donde a ti te vaya mejor, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest, en otras redes sociales, para que al momento de tú crear el blog, al momento de tú subir tus artículos a tu blog, ya tú tengas a quien compartírselos, ¿no? Claro, el tráfico orgánico por medio de Google, pues puede llegar a los 3 meses, 4, 5, 6, dependiendo cómo esté la cosa, dependiendo cómo esté Google de ánimo ese día, ¿no? Pero entonces también puedes generar tráfico mediante las redes sociales. Tampoco es que te vas a sentar ahora a esperar que las vistas te lleguen así por así, no. Entonces, porque miren lo que me pasó a mí, o sea, empecé a subir mis artículos a mi blog y después la verdad no tenía a quien compartirle esos artículos. No tenía una comunidad en Facebook ni en ninguna red social. Entonces, pues, eso algo se me hizo difícil, empezar a generar vistas por ahí. Entonces, estos dos consejos, yo más que todo, los, los uno están como atados todos dos, ¿no? Mientras vas planificando tu contenido, pues también vas creando una comunidad en tu red social favorita en la que te vaya mejor. Porque al momento ya de empezar a crear tus artículos y de montarlos a tu blog, pues si ya tú tienes una comunidad de 50 personas en un grupo en Facebook, por decirlo así, un grupo de WhatsApp, por decirlo así, pues ya por lo menos, que no lo vean los 50, pero por lo menos lo vean los 20 y así sucesivamente, es algo de vista. Está generando interacción y de pronto cuentes con la suerte de que de esos 20 2 o 3 personas pues compartan tu artículo y ya no van a ser 20, ya va a ser por lo menos 70 personas más que vean tu artículo y eso pues sería genial. Generas interacciones en tu contenido y pues Google eso lo va teniendo en cuenta. Claro que el tráfico de redes sociales no es lo que le gusta a Google, pero te ayuda, te ayuda, te ayuda, te ayuda y te ayuda. Entonces, mi gente, esos son los dos consejos que yo te doy. Miren se me había olvidado comentarles, ponerle el ejemplo. Cuando ustedes ven esos videos de los gurús del SEO, ellos te dicen, no, estoy creando, he creado un método que que te va a ayudar a generar no sé cuántas mil vistas. Esos son puras y puras mentiras, gente. Si ustedes van a los perfiles sociales de los gurús del SEO en Instagram, YouTube, en Twitter, Facebook, la mayoría de esas personas vienen obviamente, pues, tienen años trabajando en esto y tienen perfiles sociales hace años. Entonces, la mayoría de esas personas, si ustedes se dan cuenta, en Instagram por lo menos tienen miles y a veces tienen cientos de miles de seguidores, tienen hasta 100.000, 200.000, tienen, mejor dicho, 50.000 seguidores en Instagram. Imagínense esas personas siquiera con 50.000 seguidores en Instagram, que suba siquiera 5 historias al día. Y en las historias, pues ya después de 10.000 seguidores pueden colocar un enlace.
Imagínate que de esas 5 historias, en esas 5 historias, en 3 historias le coloca enlace. Personas que van a generar y ese enlace los lleva hacia su sitio web o hacia su blog. Imagínense la cantidad de tráfico social que van a tener en un día. Entonces a veces te muestran unas estadísticas de Google Analytics y dicen, no, 100.000 visitas tuve en un día, después el siguiente día tuve 50.000 y el siguiente día tuve 70.000 y el siguiente día nada más tuve 2.000 y así sucesivamente. Pero ellos no te dicen eso. Ellos no te dicen que su tráfico proviene, la mayoría, ¿no? La mayoría proviene de sus redes sociales. Entonces, mi gente, por eso es estos dos consejos, más que todo estos dos consejos que yo les doy. Planifiquen su contenido. Pueden hacer esa planificación mensual, ¿no? No es que van ahora a planificar todo el contenido de su blog, pero por lo menos pueden hacerlo, no sé, pongan ustedes que por lo menos, bueno, vamos a poner un ejemplo ejemplos semanales, o sea, vamos a suponer que esta semana, bueno, planificaron su contenido y todos los días subieron un artículo, todos los días. Supongamos que llega el sábado, el domingo, en esos días de pronto pueden trabajar y planificar los artículos que se van a subir la otra semana, y así. Y el siguiente fin de semana se va a planificar los artículos que van a subir la otra semana y así sucesivamente. Y así sucesivamente también, como les digo, pueden ir creando su comunidad, compartiendo información, siguiendo a otros grupos, otras páginas, enviando la invitación a sus amigos, a sus amigas, personas que ustedes crean que estén interesados en lo que ustedes van a hablar en esos grupos. Así que mi gente, bueno, pues esos son los dos consejos que yo les doy, pues. Creo para mí en lo personal, sin lugar a dudas, son los más importantes. Son los consejos que la mayoría de los CEOs deben de decirlo, ¿no? Pero no, ellos te venden otra película, más que todo tienen otro pensamiento comercial. Entonces, para mí en lo personal, son los dos consejos más importantes y por los que debemos empezar. Ya después vendrán ya los temas técnicos, cómo instalar plugin, qué plugin me sirve, qué esto, qué lo otro, qué esto, qué lo otro. Pero lo, los dos temas fundamentales antes de crear el blog son estos que te estoy diciendo. Ya lo que te digan los otros gurús del SEO, pues ya es solo mentira. Pero estos son los dos principales y pues quería compartirlo con todos ustedes. Bueno, mi gente, ya eso es todo por el momento. Quería compartirles esos dos y darles como que esa reflexión del SEO. Para mí el SEO no quiere decir que no sea importante, no quiere decir eso. Pero no es como mucha gente te lo quiere vender o te lo quiere hacer ver. El SEO también es un poquito de suerte porque hay factores internos que tú controlas, el contenido de tu blog, pero hay factores externos que es Google, ¿no? No sabes cómo funciona Google, entonces para mí en lo personal el SEO es un poquito más de suerte que técnico. Entonces mi gente, bueno, pues esos son la reflexión que quería hacer sobre el SEO y quería dar como esos dos consejos o esos dos tips, no sé cómo ustedes lo quieran llamar. Para mí lo principal es subir contenido, subir contenido, subir contenido y subir contenido. Eso ya llegará el momento en que se van a hacer virales, ya llegará el momento, esto más que todo es de paciencia, ya llegará el momento en que alguno de esos generará vista y se va a posicionar bien. Así que bueno, mi gente, entonces, pues si de pronto ustedes quieren que hable de cierto tema o de ciertas cosas, pues hagan un comentario, dejen sus comentarios ahí debajo del video. Bueno, pues así que cuídense y espero que todos estén bien, ¿vale?